y la cheat sheet. Ahí aparece como que todas las estructuras, sus operaciones y el tiempo promedio de días. O sea, el tiempo óptimo, el promedio y el peor caso. Que a nosotros nos importa siempre el peor caso. Entonces, no tienen, o sea, si no tienen más preguntas así con como que cosas del parcial, empezar la clase. Que igual ahorita, antes de empezar con listas como tal, quiero hacer como que un pequeño reemplazo, un pequeño repaso de cuándo se usa delete. Y ese repaso, Vittorio y yo se lo vamos a agradecer burda cuando revisamos sus proyectos. A ver, ponte aquí, Foc. A ver cómo hago. A veces como que sigo con la clase, me concentro más en el chat y se me olvida revisar la parte de participantes. Bueno, y si se me cae el internet, bueno, saben que tienen que esperar un ratito. Ok, entonces, cuando usan, o sea, ustedes saben que new es para reservar un espacio de memoria en heap y delete es para liberar ese espacio de memoria, ¿no? Eso sí lo tienen fresco. A lo que es el heap, ¿no? Entonces, como que la norma, la memoria misma, es como es un pedazo de memoria principal a partir de donde, es un apuntador en memoria principal a partir de donde un programa puede empezar ¿cómo se llama? Reservar memoria dinámica. Eso, o sea, no es eso exactamente, pero se lo estoy dejando así como que muy por encima, pues. Ok, entonces, como que en norma general, siempre que tiene un new, tiene que tener un delete, ¿no? Eso es como lo típico que les dicen. Sí, o sea, si están claros de eso, ¿no? De que por cada new que tienen deben tener un delete. Ok. Entonces, un error bastante... Bueno, el error más común es que se les pasa un delete. Y bueno, o sea, tienen que tener cuidado con eso. Igual para la próxima clase voy a intentar traer una... Yo me acuerdo que había una librería que cuando tú ejecutabas un programa te decía, te hacía como que un memcheck o algo para ver si tenías un memory leak. Cuando no, cuando ustedes reservan un espacio de memoria y termina el programa y nunca lo liberan, eso se le llama memory leak o no sé cómo se diría en español, pero es como una fuga de memoria. Sí, fuga de memoria. Y es eso, pues que porque esa sección de memoria va a quedar ahí como que reservada y no la va a poder usar ningún programa. Entonces, claro, están dejando como que una memoria ahí muerta y no la va a usar nadie. Entonces, aquí estamos bien. Como que el uso típico, pues. Tipo, por cada pedazo de memoria que reserven, por cada new, deben tener un delito. Ahora, hay varias formas de reservar memoria, pues. New no es la única. Tipo, o sea, se la estoy diciendo aquí por si lo ven en Stack Overflow o en cualquier parte. También está malloc, calloc, también set, que estas se usan más en sec en C++, pero más una vez lo he visto en código eso más en Stack Overflow y vaina. Pero bueno, si ven esto en alguna página, es eso, solamente están reservando memoria. Y la alternativa de delete que también pueden ver por ahí, creo que es free. Creo que no hay más, solamente free. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, esto lo usas, o sea, cuando lo llamas así, se llama como que
O sea, por lo general cuando lo usas, si lo usas solamente con los tipos básicos y cuando lo usas así es porque estás declarando una clase, tipo un apuntador a una clase, porque quieres aquí como que los storyline. Otra cosa, no sé si delete lo hace, pero cuando ustedes hacen delete, no, queda como con una basura ahí, queda con cualquier dirección ahí. Y como que por norma general deberían ponerlo igual a null. Tipo, después de hacer un delete, siempre pongan a igual a null, o sea, o lo que estén borrando igual a null, como que para evitar problemas, porque creo que delete no lo hace por defecto. Tipo, solamente o sea, como que libera la memoria, pero no pone a igual a null. Entonces, claro, sería bueno como tenerlo ahí, así saben que si a es igual a null significa que ya la liberaron, pues ya no hace falta, no hace falta liberarla de nuevo, porque claro, si hacen delete dos veces es lo mismo. O sea, sí, porque claro, aquí se ve muy tonto porque está una cosa tras de otra, pero aquí pueden hacer cualquier cosa y claro, van a tener un montón de basura en el medio entre el new y el delete y puede ser que tengan un montón de cosas y luego aquí tengan un montón de cosas y lo hagan otra vez por alguna razón, delete A. Eso les va a dar un error, les va a dar que sea un segmentation fault. Pero claro, no les va a decir dónde está el segmentation fault. Eso es lo divertido de C++. Entonces, claro, tienen que estar pendiente con eso. Otra cosa que el delete. Otra cosa que puede pasar aquí es que, claro, ustedes tienen un apuntador A, ¿verdad? Declararon una memoria en heap. Y luego declararon un apuntador B igual a A. Entonces, claro, si ustedes aquí hacen delete A y luego delete B, esto también les va a dar un error porque, claro, A y B están apuntando al mismo sector de memoria. Entonces, si borran A, ya la memoria está libre y luego cuando borren B, va a decir, epa, ya esta memoria está libre y les va a dar un segmentation fault. Eso es otra cosa a la que tienen que estar pendientes. Tipo, el delete es por un new, un delete, no por un apuntador, un delete, que es como que el error clásico también. ¿Sí me entendieron este ejemplo de por qué está segmentation fault? No debe ser un apuntador doble porque no es que B está apuntando a, sino que B está apuntando a lo mismo que A. ¿Entiendes? O sea, a ver, tenemos A aquí y tenemos B. Entonces, cuando yo hice new, dije que B, esta es la memoria. Dije que A está. Bueno, ya, aquí, y bueno, esto sigue para abajo. Entonces, yo cuando hago new, yo digo, ok, yo quiero que A me apunte a este pedazo y este pedazo yo lo voy a reservar para mi programa, pues. Entonces, claro, cuando yo hago B igual a, entonces el valor de B va a ser el mismo valor de A y el valor de A es esta dirección de memoria. Entonces los dos lo voy a tener apuntando a la misma dirección de memoria. Si hago delete de A, esta memoria se libera. Entonces ya, ¿sabes? Tanto B como A quedan inútiles. Entonces, claro, si vuelvo a hacer delete de B, va a intentar como que liberar una sección de memoria que ya está libre y me da segmentation fault. ¿Se entendieron ahora? Ok, ¿qué otro error puede pasar? Bueno, si hacen una, una variable local, o sea, igual a 123, y ponen que B es igual a la dirección de esa variable local. Okay. En este caso, delete B les va a dar error, porque cuando se termina el programa, como que, bueno, no sé si es o sea, no sé si es porque cuando se termina el programa intenta borrar ya variable local, porque es una variable local, o si es porque simplemente variable local está en el stack. Pero por una de esas dos es que porque a ver, variable local es una variable que está reservada, está alojada en el stack del programa. Entonces, si ustedes hacen un apuntador que apunte a variable local,
y luego intentan liberar variable local como está en el stack del programa, entonces decir, epa, tú no, tipo, ¿qué haces? ¿Por qué intentas borrar algo que está en el stack si el stack se libera solo al final? Entonces al fin, eso le va a dar un segmentation fault también. Entonces, ajá, ven que aquí no hay un new, estoy colocando un delete, eso está mal. Tipo, si es un new, un delete. Tipo, no puedes poner un delete si no hay un new y no puedes poner, o sea, y no deberías tener un new sin un delete. ¿Entendieron eso también? Porque esto da error. Vamos a ver qué error sale en específico. Creo que si lo corro con el de sí debería como que pararse ahí, que, epa, ¿qué hace? Sí, ahí me dio la excepción aquí. Bueno, me dio un poco de errores que no los entiendo. Pero ajá, dio errores. Ponte que no hagan eso. Ok. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, eso, tengan cuidado que cuáles son los apuntadores con el WSL, te dice segmentation. Bueno, depende de cuáles. Ah, esos son los errores. Deben tener, por cada año, deben tener un delete, porque si no tienen un memory leak y la computadora se me va a poner súper lenta cuando corrija su proyecto. Si tienen deletes de más, eso les da segmentation fault. Si tienen un apuntador a una variable local, o bueno, una variable global, pues también puede ser algo declarado aquí. Tipo, si B fuese en vez de variable local global, esto también me daría error. O sea, cualquier cosa, cualquier apuntador que esté dentro del scope del programa, o sea, dentro del rango del programa, no lo puedo liberar porque ya eso es cuestión eso está en el stack o en la memoria que esté. Bueno, y una última cosa, que es que en el Discord como que están diciendo y que no, mira, este plugin para debuguear y tal. O sea, mientras menos plugins usen en general, no en VS Code en general, tipo, mientras más trabajen con la cosa vanilla, mejor les va a ir. O con lo que sea. Así que, o sea, porque claro, ustedes lo están haciendo ahorita porque pueden como que tunear todo, sí, porque están en su máquina y tal. Pero si están en una máquina ajena o una vaina, eh, como se llama, una máquina virtual, si están en algo que es a distancia, algo remoto, por lo general no van a poder tunear esa máquina, sino que van a tener que usar lo que tengan que usar, pero vanilla. Entonces, ajá. Eso es como un life hack ahí, aprender a usar las cosas vanilla. Y bueno, ya con eso ya vamos a empezar con la práctica de listas, que aquí me dio una libertad de 15 minutos de explicar las cositas así por encima. Entonces, bueno, vamos primero con la teoría así por encima y luego vamos a ver si podemos hacer algún ejercicio, una implementación o lo que sea. Entonces, la primera dice, ¿es estrictamente necesario el uso de apuntadores para implementar listas? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Voy a poner como que el chat aquí, porque en las grabaciones no se ve el chat, ¿no? Entonces voy a poner el chat aquí para ver si se te tienen que responder, pues, si no, sacar la clase aquí. No, tira tampoco así, pero... Porque las listas utilizan nodos que se conectan mediante apuntadores. Se pueden hacer listas con arreglos, ¿no? No sé. A ver, o sea, no, se puede realizar también con arreglos. Sí, sí, sí se pueden realizar también con arreglos. Exacto. A ver, ¿estrictamente necesario? No es estrictamente necesario el uso de apuntadores. Por eso, pues, porque lo puedo hacer como un arreglo. Igual las colas, las pilas y todo eso. O sea, al final lo que nosotros vamos a ver es que las listas, las pilas y las colas en realidad son estructuras de datos que tienen ciertas propiedades. Y lo que hace que sean listas, pilas, colas, lo que sea, son las propiedades que tienen. La implementación no importa. Ustedes lo pueden implementar como les dé la gana. Entonces, claro, aquí lo que les están preguntando es si es posible, tipo, implementarlo en algo que no sea apuntadores. Y sí, sí es posible implementarlo en algo que no sea apuntadores. Por norma general, tú quieres que la lista sea con apuntadores, porque claro, si es con arreglo, tienes como que un espacio limitado, ¿no? Tipo, tendrías una lista como que de cierta capacidad, no sé, de que te inventes algo por ahí, pues.
Pero en general, tú la quieres con apuntadores para que puedas poner todos los nodos que te dé la gana hasta que hagas Stack Overflow. ¿Cómo lo implementar? Nada, eso es un arreglo y dices que eso es una lista. O sea, a ver, también está como que, o sea, puedes tener es que puedes implementarla de muchas maneras. O sea, una manera como que para que se parezca una lista es que tú dices, bueno, yo tengo que el 0, la posición 0 del arreglo es el primer nodo de mi lista y la posición 2 de mi arreglo, o sea, perdón, y la posición 1 de mi arreglo porque está 0 yo. A ver, vamos a hacerlo con un dibujo. O sea, este es un ejemplo fumado, pues, pero para que vean que tipo, puede ser cualquier cosa, se puede implementar de cualquier manera y decir que eso es una lista porque cumple las propiedades y ya. Ok, tú tienes esta regla. Ok, vamos a hacerlo más o menos así. Y bueno, aquí hay muchas posiciones. Okay. Y entonces tú dices que la posición 0 es la cabeza y la posición 1 es la cola. Tipo, la 0 es el principio y el 1 es el final. Entonces, claro, tú puedes decir que, o sea, va a ser un arreglo de nodos, por ejemplo. Y entonces, claro, aquí tienes un info y tienes... Entonces, claro, tu siguiente, si es una lista que solamente tiene dos elementos, o sea, tu siguiente va a ser uno. ¿Okay? Y bueno, y la info lo que sea. Si tienes un info y tienes un next, que bueno, el next vamos a poner que es -1 porque como es el último, vamos a poner que -1 es como que no existe, no hay un siguiente. Entonces, bueno, tu siguiente es 1. Entonces puedes decir, ok, pero yo quiero poner otra cosa. O sea, quiero meter otro elemento en la lista. Entonces, claro, tú puedes decir, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a poner que este arreglo es de n, es de tamaño n, entonces tienes hasta la posición n-1. Tú puedes decir que la siguiente posición aquí es la posición n-1. Y entonces aquí tienes un info. Y aquí tienes un next. Y entonces, claro, tu next aquí va a ser la posición 1, que es la cola ¿cómo se llama? La cola de la lista. Y así vas, pues, o sea, al final tú estás usando este next como, tú lo que quieres en next es la localización del siguiente nodo, pues. Y el nodo puede estar, pues eso puede ser un arreglo, puede ser con apuntadores, puede ser lo que sea. Exacto, crece dentro del arreglo, exacto. Y entonces si quieres poner otra cosa, entonces pones otra cosa aquí y así vas así por la izquierda. O sea, este es un ejemplo un poquito fumado, también puedes trabajarlo como si fuese, porque claro, tú lo que quieres con la lista es que tú te quieres ahorrar el hecho o sea, tú te quieres abstraer como que del hecho ¿cómo se llama? Del tamaño. Entonces, claro, hacerlo con arreglos no es como que muy, ¿sabes? No es lo mejor. Pero ajá, el punto es que crece dentro del arreglo y bueno, lo bueno del arreglo es que ya saben cómo usar las reglas, pues. Bueno, ya deberían también saber cómo usar apuntadores. Pero ok, sí se puede hacer una lista sin apuntadores. Y crece por dentro del arreglo. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de una implementación de listas con apuntadores y con arreglos? Ok. Bueno, con arreglos es lo que acabamos de discutir, ¿no? Que tienes como que un tamaño fixed, tipo un tamaño máximo. ¿Y cuál es la limitación con apuntadores? El Stack Overflow, bueno, pero si es por el Stack Overflow también puede... A ver, igual los nodos tú por lo general los reservas en la heap. Así que no tienes que preocuparte tanto por Stack Overflow. Para acceder a un elemento de n tienes que acceder a los n previos. Exacto. Tiene eso, ¿cómo se llama? La consulta. La consulta es de orden lineal. Porque claro, si tú quieres llegar a la posición 5, tú tienes que ir 0, 1, 2, 3, 4, 5 y ya hasta la 5. Y así vas.
Si es con arreglos, tú dices, ah, mira, la posición 5 pones el 5 y ya, pues, porque es una aritmética, no tienes que recorrer los 5 previos. Si no tienes los índices, entonces tienes que recorrer todo hasta llegar a donde quieras. Exacto. O sea, si no tienes un apuntador a la posición, tienes que recorrer desde el principio hasta la posición que tú quieras. Pero sí, exacto, es más lento el acceso. Ok. Ay, esto que hice aquí, esta implementación así rara, se parece un poco a algo que se llama un tipo, un heap, que es una estructura de datos. No es el heap del sistema, sino el heap la estructura de datos. Que creo que no la dan aquí porque ajá, ya dan unas cuantas, entonces. Igual eso no es tan. Pero igual deberían como que buscarla. Se llama heap, así como cadáver en inglés. Ok, entonces las listas enlazadas son por definición estructuras de datos homogéneas, es decir, todos sus nodos almacenan elementos del mismo tipo y estructura. ¿Es esto totalmente cierto? Es decir, es posible crear una lista que almacene elementos diferentes en cada uno de sus nodos, tanto en tipo como estructura. Justifica su respuesta. Entonces, ¿qué dicen aquí? Coherencia. Aquí yo estoy conflictuado con esta respuesta, porque a ver, sí es cierto que por lo general tú, o sea, tú siempre estás declarando un tipo de dato. O sea, por ejemplo, si yo quisiera una lista que me guarde en las posiciones pares enteros y en las posiciones impares caracteres, por ejemplo, por poner cualquier cosa, yo tendría en realidad una lista de apuntadores y yo gasto las direcciones de memoria lo que me dé la gana. Entonces, sí, yo diría que por definición sí son homogéneas. Ah, otra cosa, ustedes saben lo que es un void pointer. O sea, algo así. Eso lo han visto. Ok, bueno, se los voy a dar así por encima, porque esto se lo deben haber dado como que cuando les dieron apuntadores. Igual esto es una curiosidad, lo usan que si en C++ casi no se usa. Pero ustedes saben que, ajá, si ustedes por lo general tienen el tipo de dato, el asterisco y el nombre de la variable. Entonces, como que así declara un apuntador, ¿no? Entonces, claro, si ustedes tienen int, ustedes saben que es un apuntador de enteros. Si ustedes tienen char, es un apuntador de caracteres o un string. Y si tienen, y bueno, y el chiste es que si tienen void, ustedes dicen, no, eso es un apuntador. Yo no sé qué es lo que tiene adentro, pero yo lo que quiero guardar es una dirección de memoria, o sea, indistintamente de si lo que está en la dirección de memoria es un carácter, un entero, lo que sea. ¿Sí entendieron eso? No, no es como un auto. Porque un auto es valor, esto es una dirección de memoria. Un apuntador a cualquier cosa, es un apuntador y ya, pues exacto, a cualquier cosa. El auto, porque el auto yo lo usaría aquí, por ejemplo. Lo usaría así, auto var igual 12. Y eso es lo que me dice es que me haga declarar var como un entero, pues. Y esto lo único que me dice es que es un apuntador de memoria o una parte de memoria y ya. Pero ajá, se lo dejo ahí como por. Es como una dirección genérica, exacto. Ah, mira, déjame, nomás estoy pendiente del Discord porque tengo a alguien aquí. Ok. Sorry el que había dejado por fuera. Entonces. Ok. Entonces, el void pointer, sí, exacto. Es una. ¿Puedes repetirlo, homogénea? Es una. Ahorita lo repito. Es una dirección de memoria genérica. Entonces, claro, aquí la pregunta es: las listas enlazadas son por definición estructuras de datos homogéneas. Es decir, todos sus nodos almacenan
almacenan elementos del mismo tipo y estructura. ¿Es esto totalmente cierto? Es decir, ¿es posible crear una lista que almacene elementos diferentes de cada uno de sus nodos? A ver, yo diría que no, no es posible. Eso es lo que diría yo. ¿Por qué? Porque aunque tú declares, o sea, aunque tú tengas, por ejemplo, una lista, que la info sea void pointers, y bueno, y apuntas que si un entero, un carácter, un entero, un carácter, igual la lista sería de void pointers. ¿Entiendes? O sea, no, sería de direcciones de memoria. Entonces siempre es del mismo tipo. Exacto. O si, sí, exacto. O sea, por lo general esos void pointers ustedes no, tipo, lo pasan por encima porque, claro, ustedes usan templates y, claro, las templates ya les dicen que, bueno, este es el tipo de dato y ya. Pero void pointer se podría usar como una especie de template si castean como lo quieran. Otra cosa, el ejercicio ese que les pasé de, ¿cómo se llama? De complejidad en tiempo, el que tenía los shift de bits. Sí o sea, eso lo tuvieron que buscar por internet o se acordaban de algoritmos. O no me acuerdo siquiera si lo vieron en algoritmo. En Orga. Sí. Sí, bueno, eso se usa bastante para sacar, ¿cómo se llama? Para sacar en logaritmos y cosas así, que sí, potencia de 2 y potencias de lo que sea y tal. Deberían como que echarle una repasada a eso porque de pana les puede como que salvar la vida porque hacer un shift a la derecha es mucho más barato que hacer una división entre dos, por ejemplo. Bueno, entonces, ya pasamos este. El punto es que no se puede, o sea, bueno, por lo menos en C++ no se puede, porque a ver, en Python tú tienes una lista y tú lanzas ahí lo que te dé la gana, pero nosotros no sabemos cómo está implementado eso por debajo. Teóricamente no se puede. Bueno, si encuentran una manera, me la hacen saber. Ahora, 4. Los documentos de identidad de los ciudadanos de un país son generalmente numéricos y ascendentes. En Venezuela, este documento se denomina cédula de identidad. ¿Qué estructura de datos emplearía para almacenar dicha información? O regla sería una buena opción debido al carácter ascendente de los números. Ok, ¿qué dicen aquí? O sea, lista, porque una lista. Siempre habrá nuevas cédulas, exacto. Sí. Igual, ustedes solamente, en teoría, solamente llegaron a listas, ¿no? No llegaron a queue ni a stack, solamente listas. Solo listas. Bueno, el punto es que sí, o sea, mejor una lista, tipo, mejor que un arreglo es una lista porque siempre vas a tener nueva gente naciendo. Implementa una función delete n que reciba como parámetros una lista de números enteros y el número entero n y elimine, ok, esto ya, aquí ya entramos en programación, entonces. A ver. No sé si quieren que use directamente como que lo que mandó Ciudad o si hacemos como que una pequeña implementación de lista aquí, en vivo y en directo, como que para que vean lo que... Porque hay como dos maneras de hacer una lista, la lista de verdad y la lista del flojo. Depende de lo que necesiten, es mejor una u otra. Bueno, yo creo que mejor va a ser la... Vamos a hacer como que la implementación. Ya aquí tenía como que la lista doble estaba viendo, vamos a borrar esto. Entonces, sí, vamos a crear aquí nuestra propia lista. Batch. Y bueno, aquí mismo voy a implementar el nodo y voy a implementar todo. O sea, porque, a ver, si ustedes ven aquí, si hubiera, tiene dos cosas. Tiene la lista doble, bueno, se llama lista solamente, yo le puse lista doble porque tenía un problema ahí.
Pero ajá, él implementó aparte la lista doble y el nodo. Tú puedes hacer eso en el mismo archivo, no hay problema. Aunque para que, o sea, él lo hace así como que para tener un orden. Yo lo voy a hacer todo en el mismo archivo solamente porque, bueno, para hacerlo en el mismo archivo. Pero a ver, lo mejor sería si hacerlo como que en dos cosas distintas porque luego puedo usar este nodo para otras cosas, pues. Entonces, bueno, simplemente voy a pedir prestado este código aquí y, voy a copiar, y lo voy a pegar en mi lista.hp. Otra cosa, ¿saben esto? O sea, estas líneas que estoy seleccionando aquí, no sé cómo seleccionar varias líneas. Pero esos numerales y que if, no define, todo eso, ¿saben para qué sirve? Ok, estas son las macros de C++. Yo creo que ya las he mencionado varias veces y es prácticamente otro lenguaje. Pero bueno, lo que te está diciendo aquí, bueno, saben que define es una constante. Tipo, o sea, se usa para definir constantes, por ejemplo. Entonces, claro, aquí te está diciendo, está definiendo node a una constante que se llama node h. Exacto, si es para no redefinir la misma pieza. Pero, ajá. Entonces, aquí lo que te está diciendo, este if ndef es un condicional y lo que te está diciendo es que si no está definido, la constante node h la defines. Pero no solo la defines, sino que haces todo lo que esté en este código hasta que se termine el endif. ¿Entiendes? O sea, porque esto es como, a ver, esto es como si lo hiciera así. Cuando los namespaces de librería, o sea, esto lo usas cuando tú no quieres que un pedazo de código se defina varias veces o se compile varias veces. Porque claro, lo que hace el compilador es que agarra todos los archivos que tú le des, los agarra y los copia y los pega en un solo archivo y eso es como que lo que compila. Entonces, claro, si tú tienes varios nodos declarados, puedes tener conflictos. Entonces, lo que te está diciendo esto es que si no tienes el nodo declarado, si no tienes la constante nodo declarado, tú declaras la constante nodo y claro, el hecho de declarar la constante nodo para ti va a ser implementar la clase nodo. Entonces, declaras la constante nodo, implementas lo que tengas que implementar y aquí se acaba el if. Esto es bastante importante para eso, para no tener conflictos, para no copiar y pegar o sea, para que no, cuando se compila no, como que no interprete cosas raras y esas cosas. Pero bueno, sí me entendieron esto, ¿no? O sea, si ustedes hacen implementaciones para el proyecto y eso, lo, les recomendaría que lo usaran. Y bueno, esto de que está así con barras bajas y eso, o sea, se puede ser así. Otra cosa que usan bastante es ponerlo así, tipo en mayúsculas. Esas son como que las dos maneras de poner las constantes de cosas así. Pero bueno, nosotros vamos a hacer una lista simple al principio, entonces solamente necesitamos el next, necesitamos el pre. Ya voy a poner esto aquí normal otra vez. Ok. Aquí también podríamos hacer como que otro, y me lo hizo solo, ¿qué tal? Pero ajá, esta es la otra manera que les está diciendo, pero lo voy a hacer como lo tiene así. A ver, list h. Entonces, o sea, dame chance que yo puedo. Tienen que tener paciencia conmigo. Pero bueno, ahí está. Entonces, esto mismo, pues si no está definida list h, lo he usado Kaito, no usen Kaito. Y Tabnine no lo conozco.
no usen Kite. Si no está definida la constante list h, la definen. Y bueno, aquí como que hacemos lo que tengamos que hacer. Entonces, eh, queremos usar como que la clase. ¿Sí? Bueno, esto es un template. Supongo que les habrán explicado cómo funcionan los templates. Sí, sí, está de más, no sé por qué. No, en el endif no se usa el nombre, no sé por qué no o sea, se puso ahí. Ahorita aparece un error porque tengo el template ahí solo sin hacer nada. Para saber cómo funciona el template, ¿no? No, sí. Bueno, el template es básicamente que ustedes dicen que, ok, yo necesito que este pedazo de código funcione para varios tipos de datos. Entonces yo digo, ok, esto me va a funcionar para el tipo de dato T. Y el tipo de dato T yo lo voy a declarar, o sea, yo voy a decir cuál es a la hora de que yo necesite una instancia de la clase que esté usando. Otra cosa, algo que me gusta hacer es siempre poner como que los nombres de las clases con capital letters, tipo al principio. Entonces, claro, aquí si yo en esta clase de repente pongo T A, entonces yo sé que voy a tener una variable A que es de tipo T. Y el tipo T yo voy a decir qué tipo es a la hora de que yo necesito una instancia del, ¿cómo se llama? De una lista, pues. Ah, ok. Entonces, hay otra cosa para decir o sea, qué tipo de datos necesitamos es esto. Tipo se usa así como que con angular brackets se le llama. Que es el menor que y el mayor que y bueno, o sea, si esto por ejemplo sería un nodo de tipo entero. Pero como yo quiero es tipo T, T. Okay. Entonces, la que yo les estaba diciendo, la lista del flujo, es simplemente como que esta sería toda mi lista. Y claro, tengo mi info, mi next, y siempre tengo mi info, mi next, y ya pues no. Siempre, o sea, lo único que voy a guardar es como que un apuntador al inicio. Y bueno, eso lo pueden usar cuando no les importa ni el tamaño, ni tener un apuntador al final de la lista, ni cualquier cosa extra. Sino que solamente les importa tener como que algo largo así ya pues para guardar cosas. Eso es como que una implementación floja y bueno, sigue siendo una lista porque sí es como que eh, tienes como que un nodo que apunta a otro, que ese nodo apunta a otro, que ese nodo apunta a otro hasta que llegas a null y ya pues. Y bueno, y luego está como que la implementación completa, que es que declaras una clase lista y esa clase lista tienes necesitas un apuntador al principio. Y bueno, y por lo general el tamaño. Y bueno, aquí como, no me acuerdo cómo era, size. Estoy teniendo como un stroke, ok. Por lo general esto es como que lo basiquito en una lista. Ahora esta lista la pueden tunear, pues la pueden poner que sí, un apuntador al último. Pilas, por ejemplo. Y eso, bueno, ustedes verán para que el 6T es el tipo de dato que se usa por lo general para definir tamaños. Entonces, claro, aquí ven que está definido como un signed long long. Y es eso, pues, o sea, es para definir tamaño. Es un signed porque cuando no puedes tener tamaño -1, tipo si no tienes nada, es tamaño 0. Y bueno, long long porque tú no sabes hasta qué tamaño va a ser la lista. 6T es un typedef que ya es de estándar C++. O sea, si ustedes se meten en cualquier definición de cualquier librería y cada vez que declaren un tamaño, lo declaran como 6T.
Entonces, claro, eso lo pueden usar así, pueden poner un entero y ya, porque ajá. Yo les recomiendo que siempre usen 6 por si acaso los overflows. Porque claro, un signer long long tiene mucho más rango que un entero normal, pues. Entonces, ok, esto también, ajá, pueden tener un p-first, un p-last y un tamaño. Y eso es como que más o menos sí, lo clásico, pues. Otra cosa, esto está aquí privado. Y esto también debería estar, o sea, a ver, porque pues, o sea, si seguimos como que estrictamente el orientado a objetos y tal, todo esto debería estar privado y deberíamos tener los getters y setters. Pero como la verdad que flojera, entonces nada, solamente lo ponemos público y ya, y accedemos a eso. Pero voy a dejarlo así por dejarlo así, pues, porque ajá. Tengo mi apuntador al principio, mi apuntador al final y mi size. Entonces, claro, aquí yo lo que quiero al principio es eh, ¿cómo se llama? Cuando construyes las cosas. Constructor. Entonces, el constructor lo único que nos tiene que decir ahorita es que si no le pasó nada, bueno, un p-first igual a null. Esto también lo pueden hacer. No lo hagan, pero lo pueden hacer. Y ajá, lo único es que pone que pelast es igual a p-first, que es igual a null. Y es como es para declarar dos cosas en la misma, igualar dos cosas en la misma línea. No lo hagan. Se ve feo. Pero para que sepan, pues que se pase. Es lo mismo que este. Porque se ve feo. No tiene otra explicación de por qué no podría, o sea. Ok, entonces tienen pelas, tienen prefirst y claro, quieren que su size sea igual a 0, o sea, aquí solamente es como que poner, inicializar todo. Y ya, pues, eso sería como que el constructor clásico. Ok, otra cosa. Eh, para meter esto, si yo quiero usar eso que acabo de escribir en a.cpp, ¿cómo hago? Bueno, ven que yo tengo list.hpp en esta carpeta, o sea, fíjense aquí a la izquierda, que tengo como que mi directorio. Lo tengo en esta carpeta que se llama include. Entonces, yo lo que tengo que hacer es que tengo que poner la dirección relativa con el archivo del, o sea, la dirección relativa con el programa a ese include, pues. Entonces, claro, yo tengo a.cpp aquí y tengo como que mi carpeta include. ¿Hay mejores maneras de hacerlo? Sí, pero por ahora háganlo así. Punto slash para decir que estoy en el directorio actual. Include slash this.hpp. Y ahí me lo incluye. Con las comillas ya no, o sea, si basta con las comillas si estuviese en el mismo directorio. O sea, pero ven que está dentro de una carpeta. Estas comillas creo que también pueden ser, ¿cómo se llama? Puede ser angular brackets y no habría problema. Pero yo lo que les recomiendo es, o sea, bueno, no les recomiendo, sino que lo que hago yo es que las cosas que implementan ustedes las den en comillas y las cosas de las librerías de C++, las estándar, o de librerías que no son de ustedes, las pongan en Angular Brackets solamente como que para estar claros de quién es cada cosa. Otra cosa, sí, por lo menos vi que el profesor había puesto un doble punto en eso, incluye. Aquí, doble punto. Ustedes no son direcciones relativas. O sea, lo había puesto así. Ese punto es porque, a ver, un punto es la dirección en la que estoy. 2 puntos es la dirección anterior. O sea, él seguro tenía una carpeta, que se llamaba source y ahí tenía a.cpp. Y entonces, claro, aquí, como está a.cpp está en otra carpeta, yo necesito irme al directorio anterior. Necesito irme al directorio anterior y luego ir hasta include. ¿Sí entendieron eso los 2 puntos?
O sea, el paso eso por encima porque ajá, eso se aprende con la práctica y bueno, estamos en la práctica, ¿no? Ok. Entonces, aquí creo que me va a dar un error en tasks, porque ya. Bueno, así se ve más o menos como que mi, mi porquería de script para compilar. Ya. File, file no, no es file tendría que ser workspace. Bueno, vamos a hacer así. No me acuerdo cómo era que se escribía, pero creo que era workspace. Y esperemos que esto funcione y si no funciona, no se ordenen mí, por favor. Vamos a ver si esto compila. Bueno, si no compila, bueno, lo devuelvo al directorio en el que estaba antes. Sí, no compiló. No, tengo que, o sea, y ahí lo único es que tendría que cambiar como que algo aquí. Pero bueno, después lo veo. El punto es que ajá, esos dos puntos es para eso, para devolverse como que la dirección anterior. A ver, más. Sí, el problema es el script, porque vieron que o sea, aquí sí me compiló así directo al. Yo prefiero no usar variables y poner comandos. Después si te pones otro archivo que no sea mi punto C P. No, no, o sea, no, porque es que, exacto, sí. Yo también por lo general intento poner como que variables, pero claro, el peor de la variable ahorita era que yo tenía el file dir name y no el workspace dir. Pero bueno, aquí. Esta clase es de listas, no de VS Code. Después veo. El punto es que ajá, ahí se incluyó y entonces, claro, si yo quiero tener una lista de enteros, déjame, bueno, sí, en teoría, compilo perfecto. Tengo que aprender a escribir. Ok, entonces bueno, ya tenemos como que ese es el constructor, es lo más básico. Ahora vamos o sea, por lo general deberías tener como que también unas archivos HTTP. Los HTTP son headers de C++ y los H son headers de C. Pero todo lo que sea de C compila en C++. Headers es como un tipo de archivo que siempre se copia al principio de los archivos CPP cuando compila. Bueno, sea o CPP. Ajá, no. Entonces, por lo general, tú quieres también tener como que un get first, que lo único que haga es que te retorne p first. Igual con p last. Last y aquí lo mismo. P last. Y estos son como estos son los getters, pues. Porque saben que hay getters y setters. Los setters, por lo general, en las listas, tú no quieres que el usuario los toque. Entonces, no hay set first ni get last. Ni set last, perdón. Solamente get. Porque claro, si el usuario toca eso, puede haber un pequeño problema ahí. Ok. Entonces, vamos a hacer una función
¿cómo se llama? Insert. Que bueno, lo que va a hacer es que va a insertar una... Tú por lo general tú quieres pasar es tinfo y no, o sea, tú quieres pasarlo como t y no como nodo t, porque o sea, cuando tú estás usando una lista, tú por lo general tú quieres meter es la variable de una. No quieres como que tener que declarar un nodo para luego declarar, o sea, para luego poder insertar el nodo, pues. Entonces, claro, por lo general igual puede haber un polimorfismo, o sea, por lo general lo hay. Entonces, claro, tú tienes... puedes tener esto y puedes tener esto. ¿Y se acuerdan de cómo funciona el polimorfismo, no? Bueno, lo que voy a hacer es que solamente voy a tenerlo así y no lo voy a llamar insert, sino push front, como que para que sea algo que siempre inserte en el tipo, que siempre inserta al principio, tipo en la primera posición, solamente por ahorrar tiempo, pues para no tener que hacer como que el caso de si está en el medio, si está al final, si está al principio y todo eso, solamente es el caso de si está al principio. Entonces, claro, mis únicas dos casos posibles de si está al principio es si la lista está vacía o si la lista no está vacía. Y ya, eso básicamente. Entonces, sí, eh, esa es otra función que también sería bueno implementar, el isEmpty. Que bueno, lo único que retorna es si está vacía y sabemos que está vacía. Ahora, si es cero, me va a retornar uno por la negación. ¿Se entienden cómo, o sea, cómo está implementado esto? Entiendo. Si es cero, me da uno, o sea que sí está vacía. Si es cualquier otro número, me da cero, es decir, no está vacío. Esta es una manera de saber si está vacío. Otra manera sería si prefers igual a null. Esa sería otra manera porque, claro, si prefers es igual a null, o sea, si el primero está apuntando a null, está vacío. Pero bueno, me voy a quedar con la otra porque fue la primera que escribí. Entonces, si está vacía, ¿qué hago? Si alguien por Discord que se le fue el internet que lo acepte. Ah, pendiente, pues. A las 2:04, ok. Por lo menos. Ok. Esta parte es importante. ¿Cómo crean el nodo? ¿Lo crean como un nodo normal, un apuntador a nodo? ¿Cómo lo crean? ¿Cómo lo declaran? Aclarar el nodo aquí porque volvamos a tener que crear en cualquiera de los. Ok, sí, con ambos puedes obtener su dirección, pero lo más recomendable es que sea un apuntador. Y esto no tiene el... ah, vale. Aquí creo que me va a dar un error de que no está declarado ¿cómo se llama? El constructor, pero no. Lo más recomendable es que sea un apuntador, ahora sí. Porque si lo ponen, o sea, si declaran el no directo y luego como que asignan esa dirección a un tipo a un apuntador, como luego de que se salga de la función, el nodo va a decir que, ok, bueno, ya terminé mi función y puede simplemente volarse, pues.
Y, o sea, no sé si les ha pasado, bueno, esto les debe haber pasado en algoritmos. Esto le debe haber pasado en algoritmos uno cuando decían, ay, el programa a veces funciona, a veces no, me funciona en mi máquina o lo que sea. Estoy usando el mouse porque necesito señalar cosas. El punto es que ajá, el problema es que, ay, no, a veces me funciona, a veces no y tal. Puede que sea por algún problema de este estilo. Si ustedes, o sea, cuando ustedes declaran variables, aquí, esa variable se destruye cuando se termina la función. Eso está claro, ¿no? Tipo, las variables se destruyen cuando se termina la función. Entonces, claro, si ustedes tienen por ahí, si ustedes tienen, o sea, si, no sé, vamos a hacerlo aquí en el punto CTP. Entonces, ustedes tienen aquí una variable y ustedes pueden decir, y esa es una solución válida, ¿no? Tipo, eso es una salida válida de la función, porque está retornando un apuntador a un entero. Pero ¿qué pasa? Es un apuntador a una variable que al salir de esa función se destruye. ¿Sí entienden como que el problema? Ok. Entonces, claro, lo que debería pasar, o sea, la manera correcta de hacer esto debería ser esto. Y retorno a directo. ¿Sí? Pues. Entonces, tengan cuidado con eso. Pues, tipo, no es que no, o sea, no es que no importa, sino que tienen que tener cuidado porque depende de la máquina, puede hacer cosas raras. Lo mejor es siempre tener o sea, siempre que van a usar, siempre que declaran un apuntador que van a usar fuera de la función o necesitan una dirección de memoria que es algo que van a usar fuera de la función, usen un apuntador, no declaren la variable y pasen la referencia. Porque es una referencia a una variable que en lo que se cae la función se puede destruir. Igual, a ver, esto es algo, o sea, esto es algo que me pasó más en C++. Nunca me pasó, pero quizás es que nunca lo hice por suerte o lo que sea. Entonces no sé si es que el compilador de C++ es más inteligente o lo que sea, o tiene alguna señal o algo, pero háganlo así por si acaso. Pues. Solamente les digo como que los tips. Y bueno, o sea, como que para evitar problemas. Pues. Ok, entonces tengo este nuevo nodo, declaro el nuevo nodo, entonces claro, yo quiero que mi nuevo nodo en info sea igual a la info que me pasaron. Ok, entonces yo quiero poner este nodo siempre al principio, ¿no? Entonces, el siguiente nodo del no nodo, al siguiente nodo del no nodo siempre va a ser el primero, ¿no? Ok, me siguen con esta línea de código también. Esto en este caso porque estoy haciendo una función que siempre me va a, ¿cómo se llama? Siempre me va a meter ay, China. Siempre me va a meter el nodo al principio, en el frente de la lista. Ok. Entonces, qué pasa si está vacía? Si está vacía, entonces yo lo que quiero que haga es que pfirst sea igual a este nuevo nodo, tipo al apuntador, pues new node, porque es el primero que meto. Aquí no hay ningún problema porque, claro, si pfirst es null, porque al principio es null, entonces el siguiente va a ser null. Ajá. Es el primer nodo que meto. O sea, el primer nodo que meto está.
En el primer nodo que meto está el nodo solo. Entonces, este nodo está apuntando a null porque es el primero que meto, está solo y no tiene nadie que lo apunte a él. Y bueno, aquí está la info. Ok, pero claro, yo creo que si está vacío, pues first va a ser igual al nuevo nodo. Y claro, como es el primer nodo, entonces también quiero que plast sea igual al nuevo nodo. Porque es el único nodo que hay. Entonces, como es el único nodo que hay, es el primero y es el último, pues. Y bueno, ahora que lo pienso, esta línea de aquí debería estar al principio, ¿no? Porque como le estoy metiendo siempre al principio, si no estás haciendo, pasaría lo mismo. Digo, pues igual a eso. Exacto, sí, sí. Y claro, siempre le estoy metiendo al principio. Lo único que cambia entonces es esto, pues que el último va a ser el nuevo porque ajá, es el único nodo vacío. Y por lo general, o sea, a ver, esto también puede ser void. Depende de si necesitan, o sea, si, o sea, hacer lo que sea, pueden retornar en un nodo o lo podemos poner como void y ya, pues. También hay gente que lo pone booleano y claro, retornas 1 si lo lograste insertar correctamente o 0 si no lo lograste insertar. Esta clase de estructura no está llena de chinazos, yo solamente le estoy pasando por encima y ya. Se crea mi nodo no, la info va a ser la info que me pasaron, el new node next va a ser el primero y el primero va a ser el nodo no. Y bueno, si está vacío, yo creo que el pilast sea el nodo no, porque pilast tiene que apuntar algo. Ok. Entonces vamos a ver rápido si esto funciona. Aquí como que eh, pasando, pasar aquí como que varios números. Bueno, ya voy a empezar desde cero. Ok, y vamos a ver si esto compila. Si no compila, chimbo. Ajá, no hay ninguna, no hay era lo que había dicho, que no había ningún constructor de esto. Entonces nada, vamos a poner como que no me acuerdo si tenía que llevar esto. Yo lo puse aquí. Ya aclaramos el constructor vacío porque igual lo llenamos. Statement before node. A ver, ¿qué está pasando? Bueno, aumentar size sí también. Buena observación. Y ya está vaina. Aumentarlo aquí al final. Lo aumento antes del Isenti porque, claro, Isenti me depende aquí del size. Entonces, eh, es cuando tengo una muerte cerebral por la sintaxis de esa mamá. A ver qué dice exactamente el error. O fue que no lo guardé. No, no sé. Ah, claro, faltó aquí el.
el template. Y creo que ahora sí. Ok. Y bueno, y si lo ejecuto, sí. Ok. Vamos a también tener una función aquí print. Que nos imprima toda la lista, solamente como que para ir chequeando las cosas y bueno, ya después de esto yo creo que ya sí vamos a poder pasar con el ejercicio número 5. Poner solamente el pointer y ya. Que va a ser igual a prefers. Entonces, bueno, lo podemos hacer así mismo. Aquí tengo ahora sí mi nodo de pointer, mientras pointer sea distinto de null, aquí me falta poner igual a prefers. Y entonces yo quiero que pointer sea igual a pointer next. Ok, ¿se entiende este for? O sea, esto por lo general lo ponen es dentro de un while, pero es para que vean que se puede poner así dentro de un for. Entonces, solamente voy a imprimir. A ver, podría poner como que la dirección y luego como que 2 puntos, así, y, y la info. Y salto de línea. Sí, bueno, así. Lo puedo hacer también con la variable size. Sí, lo puedo hacer con la variable size. O sea, tipo hago for, exacto, mientras, o sea, mientras size, o sea, un i igual a 0 mientras size sea menor que, o sea, mientras i sea menor que size y más y tal. Y voy como que haciendo esta operación poco a poco, pues porque igual el número de veces que tengo que hacer esta operación es 6 veces, ¿entienden? Tipo n veces. Si el tamaño es n veces. Pero ajá, para ahorrarme tener que declarar una variable i o lo que sea, lo puedo hacer aquí directo. Porque a mí lo que me importa es que pointer no sea null. Entonces, imprimo pointer, imprimo la info y salto de línea. Ok. Vamos a hacer eso aquí rápido para ver si funciona. 4, 3, 2, 1. Es así porque, claro, yo estoy insertando siempre al principio. Entonces, claro, el último número que yo inserto es es el primero que queda. Pero, ajá, ok. Bueno, aquí como que lo interesante sería también ver que las posiciones no, o sea, en memoria no están contiguas. Tipo, no tanto. A veces sí lo están, pero no es pura casualidad, pues. Para aquí no lo están. A ver, 8 más 4 es 9, A, B, C. Sí, es más, está como saltado, tipo, después de este debería venir esto. Pero bueno, no importa. Ok, el punto es que esto funciona, entonces ahora tenemos que hacer una función de letn que reciba como parámetro una lista de números enteros y un número entero n, y elimine de la lista los números iguales a n. Ok. Eh, voy a hacer esto un apuntador y voy a hacer aquí. Sí, bueno, esto todavía no lo sé hacer en BIM, así que solamente lo voy a hacer con Visual Studio. Ah,
Ok, me faltó esto. Ok, entonces, porque me piden un apuntador, ¿no? Simplemente recibo por algo, ¿no? Bueno, pega una lista por aquí. Le estoy pasando como apuntador, también lo podría pasar como que la referencia. Tipo, igual, esta es como que para que modifique la lista, para luego imprimirlo. Entonces, claro, aquí vamos a tener como que nuestra función que vamos a llamar, no sé, delete n, que era lo que nos había dicho. Y vamos a pasar a, coma, vamos a pasar el número 3 y vamos a poner varios 3 aquí. La sala de espera. No sé por qué puse esto que es. Ajá. Y vamos a declararla aquí mismo. Entonces, vamos a pasar list. Ok, ok, entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué hacemos? Para empezar, esto, tipo, ¿cuál sería? O sea, así como que por encima y eliminar las coincidencias. Exacto, sí. Si hay que recorrer toda la lista, entonces más o menos de qué orden nos va a quedar el algoritmo. O de n, ¿verdad? Ajá, exacto, sí. Sí, porque si tenemos que recorrer toda la lista. Empieza en prefirst y indica si info es igual a n, exacto, sí. O sea, lo voy a hacer como que con el mismo for, es más, lo voy a hacer tanto con el mismo for que me voy a copiar esta for de aquí. Eh, entonces, claro, aquí queremos nodo de enteros, porque estamos usando enteros, que sea igual a getFirst, mientras pointer sea distinto de null, pointer next. Okay. Y claro, ya no queremos como que imprimir nada, sino que escribir algo aquí. Entonces, yo voy a tener, es el mismo for de antes, entonces claro, yo tengo mi pointer, hacer un p-value que empiece en perfil, es exacto. Bueno, creo que lo voy a leer. Tengo mi pointer que va a empezar en a getFirst, me va a recorrer toda la lista hasta que llega a null y bueno, me la recorre así, pointer igual a pointer next. Y yo lo que quiero hacer es que si pointer info es igual a n, entonces lo borro. Entonces, claro, podríamos hacer una función borrar o podríamos como que borrar aquí mismo. Lo mejor sería solamente como que hacer el a ver, en realidad lo mejor en eficiencia sería borrar aquí mismo, porque claro, si luego llamamos borrar y vamos a tener que volver a vamos a tener que volver a recorrer toda la lista hasta el nodo en el que queramos borrar. Entonces, claro, vamos a borrar aquí mismo de uno. Entonces, si pointer info es igual a n, es que si le paso la dirección igual voy a necesitar como que la dirección de la anterior.
No solo que le pase la dirección del anterior y entonces ya como que sería antiintuitiva la función. Porque es otra cosa, también tienen que buscar como que las funciones que ustedes declaren sean, sí, es una lista simple, sean como que intuitivas, pues, tipo, no sea nada muy loco. Tipo, si les pasa delete, o sea, si van a hacer una función delete o erase o lo que sea, que pasar que sí, el nodo que quieran borrar o el número que quieran borrar, la info que quieran borrar, y no que sí, el apuntador al anterior del que, o sea, tiene que hacer cosas que tengan un poquito más de, porque tienen que pensar que este código lo van a tener que explicar más tarde, y bueno, o usar más tarde. Entonces, para borrar, a ver, vamos a hacer algo para, porque claro, siempre voy a necesitar el apuntador al nodo anterior. Entonces, para eso lo que puedo hacer es declarar aquí, o sea, siempre tener como que un registro del nodo anterior. Lo voy a hacer aquí aparte como que para que no se mezcle todo. Entonces, pref siempre va a ser como que un apuntador al nodo anterior al que estaba yo. Entonces, claro, yo lo que voy a hacer es que al principio next info igual a n, sí, pero tendríamos luego que verificar que next no sea null, porque el problema con eso es el final. Pero sí, también o sea, lo podemos hacer así. Para eso primero tendríamos que verificar como que el primero, porque ese es otro tema. Si empieza así, o sea, si siempre verifico el siguiente, en algún momento voy a tener que verificar el primero. Si lo hago así con pref, como que siempre voy a tener, ¿sabes? O sea, no me tengo que preocupar ni por el primero ni por el último, creo. Entonces sí, vamos a hacerlo como lo estoy diciendo yo. Vale. Voy a tener mi pref, y mi pref siempre lo voy a actualizar al final. Entonces, claro, yo voy a tener aquí pref igual a pointer, luego pointer va a ser igual a pointer.next, pref siempre me va a tener como que el anterior. Entonces, pref va a ser al principio igual a null, y si el info de pointer es igual a null, entonces lo que tenemos que hacer es que el anterior a mí lo tengo que conectar con el siguiente. Entonces, si pref es distinto de null, yo lo que quiero es que pref eh, ajá, pref next sea igual a pointer next. O sea, tengo mi anterior, tengo el pointer en el que estoy parado, yo quiero eliminar el pointer en el que estoy parado, entonces, claro, el anterior tiene que apuntar al siguiente al que estoy parado. ¿Sí, sí entendieron esto? Y claro, aquí estoy verificando que pref sea distinto a null porque en la primera iteración, pref, o sea, en la primera iteración como que voy a estar en pfirst y no hay nada antes de pfirst. ¿Sí entendieron aquí esta línea de código? Ok. Entonces, si pref es distinto a null, next va a ser igual a, o sea, pref next va a ser igual a pointer next. Entonces, si no, estoy en la primera posición. Entonces, claro, si estoy en la primera posición, yo lo que quiero hacer es que first, ahora aquí necesitaba como que ahorita vamos a implementar esto. Asset first es igual a
Y bueno, vamos a implementar esto rápido. Que bueno, a ver, yo le dije que esto por lo general no, ¿cómo que no sé, o sea, no se hace, tú no le das acceso a que el usuario pueda setear el primero, pero en este caso hace falta, pues, o sea, por lo general esta función tú lo harías como una, ¿cómo se llama? Como una operación de la clase de lista, pero bueno, en este caso no. La están pidiendo aparte, así que bueno, lo usamos aparte. Ok, entonces tenemos nuestro new first y bueno, lo único que querríamos hacer entonces es tener aquí un delete, no, delete no. Lo único que estoy haciendo es setear the first. Claro, se podría hacer erase dentro de la clase y no tocaría los apuntadores del usuario, exacto, sí. Pero bueno, en este caso toco así. Entonces, ok, si el previo es distinto de null, o sea, estoy dentro de la lista, nada, pongo que el siguiente va a ser igual, o sea, que el siguiente a mi anterior va a ser igual al siguiente al que estoy parado. Si no, estoy en la primera posición, quiero que setFirst sea igual al segundo, pues, que es pointerNext. Ok. En cualquiera de los dos casos yo quiero hacer size menos menos. Y para esto, si vamos a poner esto como público, simplemente para ahorrarme tener que hacer cualquier cantidad de estupideces. Entonces, queremos 6 menos menos porque vamos a quitar el 6. Tipo, estamos eliminando un nodo. Y a ver, ¿qué más? ¿Y qué falta? Bueno, a ver, no faltaría más nada, ¿no? Sí, ¿no? No sé. O sea, si me están siguiendo en este ejercicio. Como repetir al final, me perdí un pelín. Puedo volver a poner la implementación de setFirst. SetFirst solamente, o sea, solamente le paso un nuevo y pongo que el nuevo es el anterior. A ver, aquí sería también bueno como que, porque ya no voy a usar más SPFirst, ¿no? Pero PFirst es igual a NewFirst. Y ya es todo. Aquí estoy borrando porque, claro, ya no voy a usar más PFirst. Y bueno, entonces aquí lo único que estoy haciendo es nada, esto. Estoy seteando, o sea, si estoy para el principio, pongo que el nuevo principio es el siguiente, pues el segundo. Si no estoy en el principio, no, con esto. En cualquiera de los dos casos quiero decrementar el tamaño. Este es lo del previo. Vamos a ver si funciona.
Ah, bueno, ya va. Yo quiero, claro, después imprimir también aquí. Y vamos a poner aquí como algo que me lo distinga. No me estoy comiendo. Ah, más source a punto super. Ok, ahora sí. No me había compilado por alguna razón. Ok, entonces, ¿por qué se está quedando pegado? El pref cambia de valor aquí. Tipo, pref es igual a puente. Entonces, se quedó pegado porque se está quedando pegado. Y tiene algo que ver con los apuntadores. A ver, bueno, esto sí creo que está mejor. En inverse apuntar al siguiente p first. First apuntar al siguiente p first. First. En set first. Ajá. Ok, ok. Next. No, ya va. No, ese no es el error. Casi, bueno. Ajá. O sea, no es el error porque si tú tienes que set first, ¿verdad? Es pointer next, entonces ya el siguiente ya está apuntando al que debería apuntar, ¿entiendes? O tú estás hablando de otra cosa, estás hablando de delete n, o de qué, en set first. Bueno, vamos a hacer algo. Este programa tiene, tiene un error que la verdad es bastante tonto. Ajá, lo vamos a hacer algo. O sea, si me logran decir por qué este programa se está quedando pegado de aquí a las 5, les pongo que si en el último proyecto, porque el último proyecto es el que corrió yo, les pongo 0.25 más en el último proyecto, tipo a su nota, pues. Y bueno, y si sacan 20 chimbos, se los quedo viendo para el próximo semestre. ¿Así les parece? Pues si encuentran el error en esto, de aquí a las 5. Y, bueno, también les tengo que pasar esto aquí. Dios.
Ok. Y les voy a pasar como que esto con list.hpp. Sí, sí, o sea, les voy a pasar el error.cpp y lista.hpp como que en una carpeta. Ah, o sea, en un zip. Y bueno, y si lo logran, como que, la verdad es bastante tonto, pero solamente tienen que como que leerlo por encima, yo creo que lo van a descubrir como que a la primera. Ah, y, ajá. Me faltaría un a ver, o sea, cuando digo que lo tienen que arreglar, o sea, a ver, tienen que arreglarlo y pasarme los dos archivos, pues. Y tienen que arreglarlo sin leaks de memoria, pues si tiene un leak de memoria, no se los voy a contar. Porque, o sea, lo de los leaks de memoria no es por lo que se está, tipo, no es porque faltan deletes, no es por eso que se está quedando pegado. A ver, lo voy a pasar por dudas y preguntas por Discord aquí. Tienen hasta hoy a las 5. Ok, borré error.cpp. Y bueno, vamos a hacer aquí un ejercicio aquí que yo veo interesante y ya lo dejamos hasta aquí. No, no sé si, o sea, no sé si revisaron como que en la práctica, pero si me quieren que haga como que un ejercicio en la práctica. Las notas del proyecto Unidos yo no tengo ni idea. Yo tengo, o sea, yo voy a escribir, o sea, tipo a redactar y a corregir es el proyecto 3. Y la nota que pongo aquí es el proyecto 3, no del, o sea, el 0.25 ese que les voy a poner es el proyecto 3, no es ni del 1 ni del 2. Pero a ver, o sea, capaz una semana. Que el Victoria revisa el 1 y el 2. ¿Vieron algún ejercicio aquí o sea, revisaron la práctica por encima o algo? Vamos a hacer este del palíndromo. O el 13. Implementa una función que reciba como parámetros dos listas simples de números enteros y retorna una lista doblemente enlazada que contenga los valores intercalados de dichas listas. También tendríamos que implementar como que la doble enlazada. Pero igual esta es como, a ver, o sea, yo pondría estas dos listas como que las dos dentro de un arreglo, tipo arreglo, o sea, tengo 0 y 1. O sea, a ver, vamos a hacer esta como que por encima en cedo, como para no tener que implementar la lista doble ni nada de eso. Pero piensa esta idea. A ver, voy a hacerlo así. Bueno, voy a tener un montón de squiggles de errores, pero bueno, aquí. Entonces yo voy a querer que esto me retorne como que una double list de T y que se llame, bueno, vamos a poner merge. Y claro, me van a pasar una lista T A y una lista T que se llame B. Entonces, yo haría esto. ANS, que va a ser o sea, ANS va a ser como que donde esté mi respuesta. Y luego voy a tener lista.
Entonces, bueno, aquí lo que tengo es un arreglo, ¿verdad? Que en la posición 0 tiene la lista A y en la posición B tiene la lista 1. ¿Sí me siguen con eso, no? Tipo, hasta ahora no hay. Tipo, me voy a lanzar una fumada aquí, pero necesito que como que me vayan siguiendo poco a poco. Entonces, aquí lo importante es que siempre tenemos dos listas. Si nos dieran más de dos listas, bueno, habría que ver cómo lo hacemos. Pero ok, yo voy a tener aquí un for que sea de tamaño, porque yo voy a estar manejando los tamaños de A y B, ¿no? Y igual a 0. Entonces, mientras i sea menor, a ver, vamos a crear una variable aquí, size t, que se llame total size, que claro, porque claro, la doble lista va a ser del tamaño de la lista A más el tamaño de la lista B, ¿no? Entonces, bueno, ya, vamos a buscar otra cosa. Pero esto sí se va a quedar sencillo. Y más no. Vamos a hacer a first, que sea igual a.getFirst, b, b, para que tenga como que lógica todo. Punto getFirst, ok. Ahí, esto tiene que ser, claro, node pointer. Otra cosa que tienen que ponerlo de template. eh, class, eso para que no dé estos squiggles. Pero igual me va a dar squiggles por la doble lista porque no está declarado. Ok, entonces tengo, bueno, first vamos a poner a pointer. Entonces tengo a pointer que va a ser como que mi puntero que me recorra la lista A y b pointer que me va a ser mi puntero que me recorra la lista B. Entonces, claro, yo lo que quiero es que eh, mientras a pointer sea distinto de null y b pointer, perdón, distinto de null. Es decir, mientras alguna de las dos listas les quede algo, porque claro, que el problema es que A puede ser más corta que B o B puede ser más corta que A. Entonces en algún punto como que voy a tener el problema de que o sea, no puedo ir como que una y una y una y una, porque claro, en algún momento me voy a quedar, o sea, me voy a quedar sin una de las listas y tengo que meter el resto y ya. Vamos a hacerlo así, esto y esto. Okay. Entonces, mientras a pointer sea distinto de null y b pointer sea distinto de null, yo lo que quiero es, o sea, mientras los dos sean distintos de null, mientras los dos tengan algo para escribir, aquí no te dicen con cuál empezar, ¿no? Vamos a asumir que empezamos por A. Entonces, yo voy a meter en ans, voy a poner push front. Entonces, voy a pushear array de imod 2. Punto in. Ok. Es la fumada, básicamente. Sí, sí, a ver, si entienden por qué funciona esto.
Exacto, 1, 0, 1, 0. A ver, yo tengo este arreglo. Este es un arreglo de listas. Tiene la lista A en la posición 0 y la lista B en la posición 1. Entonces, eh, sería algo así yo. Tiene que ser, no tiene que ser de enteros, sino de nodos. Vaya. Bueno, o sea, pero sí, sí, o sea, por lo menos el Rafael Contreras entendió como que por dónde van los tiros. Pointer array y esta va a ser list array. Que va a ser igual a. Entonces voy a pushar pointer array en la posición imod2.info. Y luego quiero que pointer array en la posición igual a la pointer array. Ok, creo que ahora sí, y esto creo que no hace falta. Entonces tengo este arreglo de punteros que donde yo voy a tener los punteros que voy a ir usando. Entonces, claro, el puntero en la posición 0 va a ser un puntero a una posición de la lista A. Y el puntero en la posición 1 va a ser un puntero en la, en la razón. Ajá, el puntero en la posición 0 es un puntero a una posición de la posición A, a una posición de la lista A. El puntero 1 va a ser un puntero a una posición de la lista B. Ok, hasta ahí vamos bien, ¿no? Con esta línea. Ok. Entonces, yo tengo mi, ¿verdad? Que va a empezar en 0 y siempre va a ir aumentando. Y yo quiero que este for siga, o sea, se siga ejecutando mientras tanto A como B. O sea, bueno, aquí tendría que ser pointer array en la posición 0, sea distinto de null, y pointer array en la posición 1 sea distinto de null. Okay. Mientras mis pointers, ¿verdad? Mi pointer array, ambos tengan, o sea, no estén apuntando en null, en cierto punto, ajá, ahorita vamos con eso. Entonces, mientras los dos tengan algo que insertar, entonces, claro, yo, o sea, mientras los dos no están apuntando null, es decir, los dos están en posiciones válidas de las listas, yo quiero insertarlos, ¿cómo se llama? Intercaladamente. Entonces, yo lo que voy a hacer es que, claro, voy a insertar primero, ¿no? Pointer array de la posición imod2. ¿Qué pasa con la posición imod2? Imod2 es que si i es un múltiplo de 2, me da 0. Si no es múltiplo de 2, me da 1. Entonces, claro, y me los da intercaladamente, porque claro, yo voy a tener 0, que 0 mod 2 da 0, luego 1 mod 2 da 1, luego 2 mod 2 da 0, 3 mod 2 da 1. Entonces, claro, yo voy a ir aumentando poco a poco hasta que eso hasta que ya no, hasta que uno de los dos arreglos se acabe, una de las dos listas se acabe. Y bueno, aquí solamente estoy como comentando tipo, estoy diciendo que el pointer de esa lista tiene que pasar a la siguiente. La condición la puedes recortar como array de i más 1, mod 2 igual a 1. Ah, sí, bueno, también. ¿No? A ver. Sí, yo creo que sí, sí podría funcionar eso.
y más 1. Pero igual, o sea, lo voy a dejar así, solamente como que porque creo que así se entiende un poquito mejor, porque esa también está un poquito fumada. O sea, no, la condición no tiene problema, pues. O sea, el chiste aquí es que las dos tengan, tipo que las dos todavía tengan cosas que insertar. Entonces, claro, inserto primero de la 0, luego inserto de la 1, luego inserto de la 0, luego inserto de la 1. Aquí, a ver, y mod 2 lo único que me va a decir es que si i es múltiplo de 2, o sea, si i es par, me da 0, y si i es impar, me da 1. Entonces, yo tengo aquí un arreglo, ¿verdad? Que en la posición 0 tengo un apuntador a la lista A y en la posición 1 tengo un apuntador a la lista B. Entonces, cuando hice números par, o cuando hice un número par, yo voy a insertar en mi lista doblemente enlazada de la, voy a insertar de la lista A, voy a insertar el siguiente a la lista A. Y cuando sea impar, inserta el siguiente a la lista B. Y bueno, y aquí solamente es como que lo es aumentar. Es para ir viendo cada uno de los puntos de informe. Exacto. Bueno, vamos a hacer algo aquí. Voy a aclarar la I aquí para que no se me elimine cuando se termine esto. Ok, sí. Oh, no, mentira, creo que sí me importa. Entonces, ahora, uno de los dos, ahora, esto funciona perfectamente si A y B son del mismo tamaño. Entonces, ahora tenemos que ver qué pasa cuando A es más corta que B o B es más corta que A. Y bueno, a ver, eso lo podemos resolver de la siguiente manera. Sí, a ver, es que, o sea, lo más, o sea, como que la solución así, la primera que a uno se le ocurre es como que poner un while y ya, pues. Tipo, bueno, dos whiles, uno por la lista A y uno por la lista B, tipo, mientras A sea distinto de null. Ok, while. Vamos a hacerlo así. Puedes poner pero es que yo lo que no quiero es que, o sea, yo no quiero hacerlo dentro del for, porque entonces voy a tener que hacer el doble de iteraciones, porque a ver, yo estoy accediendo a la posición 0, o sea, yo sí podría poner aquí sin algo así tipo, si pointer array en la posición, y claro, eso podría funcionar, y aquí pongo un or, tipo, esto sí funciona, pero yo no quiero hacer esta solución porque entonces voy a iterar, o sea, va a llegar un punto en el que voy a tener la mitad de mis iteraciones que voy a hacer van a ser negativas a este if. Y no me. Sí, bueno, menos mal que vi. No se me ocurrió cómo explicarlo bien. Tipo, ajá, porque la mitad no van a entrar en ese if y no quiero como que iterar todas esas veces. Entonces, claro, lo podría hacer aquí. Aparte, podría decir que sí, if. Ok, vamos a hacerlo así. Sí, pointer array
es distinto de null, o sea, pointer array en la posición 0. Vamos a poner aquí un... Entonces, si pointer array en la posición 0 es distinto de 1, vamos a poner que temp va a ser igual a pointer array. Array 0. Es decir, si pointer array 0 todavía no ha terminado de hacer cosas, o sea, todavía no es null, entonces mi temporal va a ser pointer array 0. Aquí vamos a poner igual a null. Entonces, luego quiero hacer lo mismo, pero con pointer array en la posición 1. Si esto es distinto de null, o sea, todavía no he llegado al final, entonces yo quiero hacer exactamente esto, pero con la posición 1. Y entonces, claro, aquí lo que voy a hacer es que mientras temporal sea distinto de null, yo voy a hacer ans.pushFront. Entonces, ans.pushFront de temp ans va a ser igual a ans. Ok. Ok, si entendieron el for y ahora, o sea, si entendieron este for, ¿no? Tipo, antes de pasar al siguiente pedazo de código. Creo que todos quedaron bien con el for, ¿no? Sí, no, quizás. Y bueno, aquí voy a tener solamente un puntero temporal y yo creo que este puntero temporal, o sea, al principio va a ser igual a null. Y yo creo que este puntero temporal, sí, la posición 0, o sea, tenemos que estar claros que de este for vamos a salir ya con uno de los dos igual a null, con 0 o 1, por esta condición. Entonces, claro, yo quiero que aquí, si alguno de los dos se quedó sin terminar, entonces temporal va a ser igual a 0. O sea, bueno, la lista. Si es 1, entonces temporal va a ser igual al puntero de la lista, pues a la posición 1, al puntero array 1. Y mientras temporal sea distinto a null, yo voy a empujar ans. Que hice aquí, ¿vale? Mientras temp sea distinto a null, o sea, mientras temp no haya terminado, yo voy a seguir empujando información hasta que ya termine y bueno, al final retorno ans. Y eso es todo. ¿Entendieron? ¿No entendieron? El problema es que, claro, no la podemos probar porque no tengo la doble lista, se me ha declarado. Bueno, ya vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a parar la grabación. No sé cómo se para la grabación.